ah, el próximo evento, por cierto, que vamos a tener, nomás para que lo tenga ahí en mente, es a finales de abril, el veintitantos de abril. Como sabe, en muchos países latinoamericanos celebramos el Día del Niño. Entonces vamos a celebrar nosotros propiamente el Día de la Familia. Vamos a celebrar tanto el Día del Niño como el Día de las Madres, como el Día del Padre, y ahí los vamos a rematar. Vamos a tener un tipo de feria. Entonces, a la hora de nuestro servicio, vamos a tener actividades que vamos a poder participar en el gimnasio, etcétera, etcétera, juegos y demás. Y simplemente para que podamos convivir y comer y hacer de todo, ¿no? Pero lo curioso es que, como ve, ayer llegamos y éramos 84 ahí en el restaurante. No sé si sabe o ha oído el término marabunta. Marabunta son un ejército de hormigas brasileñas que pues llegan y van comiendo todo lo que se encuentran y dejan todo así, arrasan con todo, ¿no? Entonces, cuando menos en México tenemos el dicho, ¿no? Ahí viene marabunta, ¿no? O sea, toda la bola de comelones van a llegar y ya cuando ve uno que, ay, ahora sí ahí viene. Entonces, ayer así nos han de haber visto las pobres señoras ahí en el restaurante, marabunta, adentro todos. Y nos aguantaron el ritmo, tuvieron comida y todo. Y luego nos dimos una divertida, pero siempre es el riesgo, ¿no? De decir, pero al día siguiente, ¿qué va a hacer la gente, no? Y entonces así como, no, ya cumplí el fin de semana. Entonces, pero no es la idea es que nosotros podamos disfrutar de la palabra de Dios. Entonces ustedes que están aquí, no estoy regañándoles, estoy agradeciéndoles que hicieron el doble esfuerzo, porque sé que es cansado, ¿no? O sea, para nosotros era cansado estar ahí confirmando y haciendo preparativos, etcétera, pero sabemos que para ustedes también es reservar el tiempo y bueno, qué bueno. Yo veía muchas caras de niños así como que no es algo que normalmente hacen y me dio mucho gusto ver ahí todo. Me preguntó el pastor Jason, y bueno, ¿y cómo les fue? Y ya le conté todos los detalles, y entonces me manda un texto, me dice, yo estoy celebrando junto con ustedes, ¿no? Así que, bueno, fue muy bonito y muchas gracias. Cuando estamos terminando, ahorita ya estamos en vísperas de lo que es nuestra celebración navideña. Ayer que estábamos conversando, les preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué hacen para celebrar la Navidad? ¿Cuáles son las tradiciones familiares que hay en su casa? Y algunos decían, no, pues nosotros comemos esto, y ya platicábamos de comida y otras cosas, pero la pregunta clave era, bueno, ¿y cuándo lo hacen? ¿El 24 o el 25? Y clásico, es más común que nosotros, los hispanos, hacemos las cosas el día 24. Y entonces ya estamos, pero a paso de perico, pues, o sea, ya bien poquito nos falta, ¿no? Y en base a eso, pues es el mensaje que les quiero dar en esta noche, porque ya es lo último que vamos a ver. Pero todo esto en lo que estaba preparando me recordó de un estudiante en la universidad cuando yo estaba estudiando. Lo conocí y me comentó que él cuando era niño, pues disfrutaba mucho de que su papá los cuidaba, etcétera. Y cuando llegó a cierta edad, antes de haber sido como los 10 años, su mamá le dijo, oye, es que te tengo que decir algo. Y ya le contó, es que nosotros somos la familia secundaria. Por decir, ella no era la esposa, la mamá no era la esposa, ella era la segunda, pues, la adicional. Y entonces el chamaco se quedó así como, órale, nosotros somos los extras, ¿no? Y pues le pesó mucho y le tardó años en pasar el susto, ¿no? Pero por lo mismo empezaron a vivir ya con más escasez, etcétera. Finalmente se casó, ya después de que terminó la universidad, llegué a conocer a su esposa y pues él le confesó a su esposa, fíjate que mi trasfondo familiar es así, yo vengo así y así como, oh, trágame tierra, ¿no? Y ya después, la esposa, ya grande de edad, la mamá le dijo, oye, fíjate, y le platicó a ella, es que nuestra familia, y otra historia parecida, ¿no? Pero ella no sabía.
Y entonces los dos se habían preocupado de qué va a decir el otro cuando se entere, y pues los dos estaban en la misma situación de que había cosas difíciles en el pasado. Y como decía una persona que escuché hablando de su linaje familiar, decía, no hombre, pasó a manchar el pabellón de la familia. O sea, hablando de nos trajo vergüenza, nos trajo deshonra y bueno, y todo ese linaje. Y si nosotros nos ponemos a preparar nuestro linaje y hacemos nuestro árbol genealógico, pues digo, ahí les va la pregunta, ¿no? La he hecho muchas veces, no sé si a ustedes, pero ¿cuántos saben cómo se llaman sus dos papás? A ver, ¿cuántos saben a este nivel? Que identifican bien cómo se llaman su papá y su mamá. ¿Ok? Levante la mano. ¿Cuántos saben cómo se llaman sus 4 abuelos? ¿Cuántos saben cómo se llaman sus 8 bisabuelos? Órale, órale, qué bien. ¿Cuántos saben cómo se llaman sus 16 tatarabuelos? Y ya ahí la puerca típicamente tuerce el rabo a esas alturas, ¿no? Porque ya decimos, bueno, ahora, la pregunta es esta en sí. Si no sabemos ni siquiera cómo se llaman, ¿cómo vamos a saber qué es lo que hicieron? Pero ¿sabe usted que las cosas que ellos hicieron le afectan a usted hasta hoy? Y sin meternos en mucho detalle, muchas veces llegamos a descubrir que nuestra familia, no hombre, ha habido de todo. Ha habido borracheras, ha habido adulterio, encarcelamientos, drogas, divorcio, violencia doméstica. ¿Qué hay en su familia? Que le hacemos como el niño, ¿no? Así como, órale, ¿y ahora qué pasó? Y cuando descubrimos estas cosas, pues nos sentimos descalificados por nuestra historia de origen. Y de eso hablábamos la semana pasada, de la historia de origen de Jesús. Y hablábamos acerca de cómo nos la relata el Evangelio de Lucas. Pero en esta ocasión nos vamos a brincar y vamos a hablar de la historia de origen de Jesús, pero ya no de acuerdo al Evangelio de Lucas, sino de acuerdo al Evangelio de Mateo. Y entonces nosotros esperamos cuando ya estamos en vísperas de Navidad, de decir, wow, ahora sí nos vamos a enterar de cómo está la situación, y llegamos a nuestra 4ª semana del Adviento, estamos hablando ya acerca del amor, ya ahora sí, y es el amor de cómo Dios manifestó a su Hijo, nos regaló a su Hijo, y entonces por eso pues es justo antes de la Navidad, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar este tipo de relato acerca de la Navidad. Y nos dice, verso 18 del Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 18, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Eso es lo clásico que estamos acostumbrados. Pero si nota, este es el verso 18. Pero para ver la historia de origen, ¿a dónde tenemos que ir? Pues al verso 1. Y el verso 1 dice así: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Y empieza Mateo y nos dice, espérate, y nos va a dar el linaje de Jesús, nos va a dar el árbol genealógico. Y dice uno, pues qué manera de empezar la historia es esa, aparte de aburrida, ¿verdad? Porque cuando nosotros escuchamos esto, a menos que le saquemos el jugo o el chisme, o como dicen por ahí, el dinero y el chisme se hicieron para contar, ¿no? O sea, queremos saber qué hay de fondo en la situación. Y entonces acá, así como, pues suena como típico, y está sacando los grandes nombres, David y Abraham. Y quiere presentarlo. Este es el rey. Este es el que llegó.
Y en este caso, pues lo que va a hacer es, nos va a presentar el linaje de Jesús, ahora sí que el linaje judío, de parte de Jesús, pues muy padre, ¿no? Y nos dice, empieza diciendo acá, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Hasta ahí todo va bien. O sea, nos suena como un verdadero linaje el verso 2. Llegamos al verso 3 y dice, Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram. ¿Qué anda raro en este verso? Menciona a la mamá. Y dice uno, espérate, es que los judíos, en los linajes, ellos no mencionaban en las mujeres, no figuraban en las genealogías. Y entonces lo que estamos viendo en este verso, donde nos dice que estamos hablando de Judá, nos dice, la madre fue Tamar. Y está uno, bueno, ¿y quién es Tamar? ¿Qué característica tiene Tamar? Ahora, esta es la historia de origen de Jesús. Entonces, lo primero es que no debería de haber mujeres, pero la menciona. Y mire, cuando la Biblia dice algo, como lo veíamos en el caso de Zaqueo, que decía que era pequeño, pues es que es un detalle importante. Entonces, si está mencionando a la mujer, pues es porque es importante, en este caso, Tamar. Y entonces, pues, ¿quién era Tamar? Pues el que ven acá en mi imagen esta, es Judá. Es uno de los grandes, de los 12 originales de las tribus de Israel. Entonces, este es Judá y él tenía 3 hijos. Dos se murieron y le quedó uno. Y entonces el otro dijo, no, o sea, ella era la esposa del mayor, el mayor no quería tener hijos con ella, entonces nos dice la escritura que se murió, porque fue ofensivo delante de Dios lo que estaba haciendo ese hombre. Y entonces el segundo se supone que le tenía que casarse con ella, pero luego generar hijos, o engendrar hijos, que se le atribuyeran al hermano mayor. Y dijo, no. Y entonces intencionalmente saboteó la cosa para que no pudieran tener hijos. Y entonces, pues también perdió la vida. Y entonces quedó el más chico. Pero Judá, el papá, se quedó así, no, esta así como la matona, ¿no? Está causando que todos mis hijos se me mueran. Y entonces dijo, no, luego te lo doy, luego te lo paso. Pero creció el hijo y no se lo entregó. Y entonces ella empezó a ponerse así como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces un día, ella estaba y pues se vistió, digamos así, sigilosamente, engañosamente. Y entonces el otro llegó y pensando que ella era una prostituta, pues la agarró y le dijo a ella, ok, está bien, pero con una condición, que me des tu bastón y otras prenditas por ahí que le pidió para que fueran señal de que le iba a pagar. Y dijo, sí, claro, yo te vengo a pagar, por decir, le dio su tarjeta de crédito y luego regresó con el efectivo. Y cuando regresa, pues no había nadie. Fue y le dijo al siervo, oye, ve y págale ahí a la prostituta que está en tal lugar. Y fue, aquí no hay nadie. Y era ella. Y entonces después quedó embarazada. Y entonces así como que, no, qué barbaridad, pues el escándalo, porque ya no estaba casada. Y entonces, ¿cómo pudo haber sido eso? Mátenla. Entonces, antes de que se le aventaran encima, dijo, al que le pertenece este bastón y estas otras chivillas, la licencia y el pasaporte y lo que usted quiera, ese es el papá de mis hijos. Y el otro se queda así como, oh, no, soy yo. Y entonces se dio cuenta que lo que él había hecho estuvo mal. Pero pues, lo que vemos de toda esta historia es que la genealogía de Jesús incluye una mujer de mala fama. Y dice uno, pues eso se supone que para qué va a decir uno eso, ¿no?
Es como, imagínese una mujer así, que tiene la nariz así del perfil grandote. ¿Cómo se tomaría una mujer así la foto? ¿De lado o de frente? Pues de frente, para que no se note tanto la nariz. O sea, es muy común que, no sé si usted sabía, pero a las mujeres les gusta tomarse las fotos de arriba. A los varones les gusta tomarse las fotos de abajo porque hace que se vean más fuertes y más imponentes. Inclusive en las películas luego les hacen eso, ¿no? Las va por abajo y para las mujeres por arriba. Porque a cada quien, mi lado bueno, ¿no? Nos gusta presentar lo que es favorable. Y entonces pensaría uno, aquí en la genealogía de Jesús, pues van a presentar lo mejor. Y no, presentan la verrugota que es Tamar. Y dice uno, pues ¿qué onda? Si usted platicara de su familia, ¿qué va a compartir? Fíjate, y así como veíamos hace rato, en mi familia tengo, y empieza a contar todas las vergüenzas que hay. ¿Verdad que no lo hacemos? O sea, eso es clásico, eso no se menciona, eso es solo cuestión de familia. Sigue la historia, verso 5. Salmón fue el padre de Booz, su madre fue Rahab. Ahora, estamos hablando ahora de Booz y de Salmón, y dice uno, bueno, Rahab, y bueno, ya hemos hablado de Rahab acá. Si recuerdan la historia de Rahab, fue cuando en los tiempos de Josué iban a tomar la ciudad de Jericó, que era una ciudad muy fortalecida, y Rahab vivía en el muro, y ella recibió a un par de espías judíos y les dijo, es que nosotros tenemos miedo, y entonces ellos, después de que espiaron ahí, se bajaron. Ella les ayudó a bajarse y les dijo, con esta, aquí van a dejar esta señal, esta cuerda roja, y nosotros cuando vengamos y tomemos la ciudad, vamos a respetar eso, y todos los que estén aquí en esta habitación, les vamos a perdonar la vida. Lo cual era una gran cosa, porque cuando gritaron los israelitas, si recuerda, cayeron los muros de la ciudad, pero no cayó el changarrito donde vivía Rahab. Entonces cayó todo lo demás, pero ahí no. Y entonces dice uno, esta mujer para los judíos pues fue heroica, aunque era enemiga, era de los de Jericó, era la ciudad que había que conquistar. Había un solo problema, que Rahab era una prostituta. Y aún así, nos dice acá, Salmón fue el padre de Booz y su madre fue Rahab. 2 mujeres y ya van 2 taches. Y dice uno, esa historia de origen está media complicada. ¿Por qué no mejor empezamos de ver en el verso 18, como habíamos dicho, ¿no? Donde que María y etcétera. Llegamos acá a la segunda parte del verso 5. Nos dice, Salmón fue el padre de Booz, su madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Y Obed fue el padre de Isaí. Y entonces dice una vez, ahora, ¿quién es Ruth? Bueno, Ruth, ahí le va. Ruth, ella se topó con Booz en el campo, y nosotros, si recuerdan, Noemí era una mujer judía que tuvo 2 hijos, y los 2 decidieron casarse con mujeres, hubo escasez de pan en Israel, y entonces decidieron que pues más vale aquí corrió que aquí quedó, y se fueron a Moab porque escucharon que allá había pan. Pero después de que se fueron empezó a escasear la cosa, y los 2 hijos, Malón y Kelión, así como que los mismos nombres, así como Malón y Kelión, ¿no? O sea, los 2 hijos se le mueren y se habían casado con mujeres de esta otra tierra que se llamaba Moab. Ruth era una mujer moabita, ¿ok? Y entonces se casaron, se quedaron viudas, eran jóvenes, y Noemí dijo, ustedes son jóvenes, son bonitas, quédense acá,
yo me voy a regresar a Israel. Y Ruth le dijo, no, yo me voy contigo. Era una mujer, una chica linda. Entonces se regresan y pues como quedaron solas, pues no tenían que comer. Y entonces Ruth se iba ahí al campo a espigar. La cultura de aquel entonces es que a las orillas y lo que quedaba tirado podía llegar la gente pobre para recolectarlo, los granos. Y aunque no era mucho, pero juntaban algo suficiente para comer. Entonces, en una de esas le dijeron que esta chica morenita estaba Boaz y él pues iba a encontrarse con ella. Si quiere escuchar toda la historia, pues está en el libro de Ruth. Ahí nos cuenta toda la historia. Pero ¿quién era la mamá de Boaz? ¿Se acuerda? Rahab. Y entonces, para él, pues le pasó como a este otro chico que le contaba de la universidad, pues total, que moabita, que pues qué importa, ¿no? Ahora, no tenía mala fama Ruth, pero era extranjera. Y específicamente era de la tribu de Moab. Ahora, ¿qué tiene que ver eso de que Ruth era moabita? Bueno, pues vamos a analizar un poquito acerca del trasfondo de Moab. Básicamente, en los tiempos de Abraham, Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Y este Lot tenía 2 hijas. Y entonces, entre sus 2 hijas, tenía su esposa también y estaban ahora sí que los chicos de las chicas. Y fue cuando llegó a la ciudad que los ángeles iban a destruir la ciudad por tanto pecado que había ahí en Sodoma y en Gomorra. Y entonces tuvieron que salir, y si recuerda la historia, fue cuando la esposa de Lot voltea, porque extrañaba lo que iba a dejar. ¡Ay, mi ciudad tan bonita, cómo la voy a dejar! Voltea y se convirtió en una estatua de sal. ¿Sí han oído la historia? ¿Ok? Aunque sea a pedazos por ahí. Y entonces se quedaron solos ellos, porque los varones de ellas no los acompañaron, y él pues se quedó acá, y las otras se quedaron. Pues, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar solitas, y sin hijos, pues ya no había hombre. Y entonces dijeron, se les prende el foco, y dijeron, vamos a emborrachar al papá, y de él vamos a tener hijos. O sea, incesto, pues. Y entonces lo emborracharon y la primera noche una se allegó con él y quedó embarazada. A la siguiente noche, ahora es tu turno, y lo emborracharon otra vez y la otra quedó embarazada. Cuando nació el hijo de la mayor, ¿sabe cómo le pusieron de nombre? Moab. Y de ahí vienen los moabitas. Y dice uno, media complicada la cosa. Y de ahí venía Ruth. Ruth era moabita, entonces venía de una tribu que le causaba muchos problemas a los judíos. Era una mujer, a los judíos se les prohibía casarse con mujeres extranjeras. Era una mujer que jamás debió haber sido parte del linaje de Jesús, pero lo fue. Sigue la historia. Llevamos 3 taches. Isaí fue el padre del rey David. Oh, el rey David, ¿no? O sea, note que nos quedamos en el verso 5, donde nos decía, era Salmón, y el padre de Boaz, y la madre fue Rahab. Entonces, una prostituta. Llega Boaz, se casa con la extranjera, entonces ya van 2. Y luego Obed fue el padre de Isaí, y nos dice el verso 6, Isaí fue el padre del rey David. Entonces, Ruth fue la abuela de David. Y dice uno, pues están bien bárbaros acá. David fue el padre de Salomón, y dice, su madre fue Betsabé. O sea, Betsabé y David tuvieron como hijo a Salomón. Nos dice la viuda de Urías. Entonces vamos a analizar la historia rápido de Betsabé. Entonces, básicamente lo que nos cuenta, y le estoy echando así rápido, ¿no? Pero dice que David tenían las costumbres medias raras, así como nosotros teníamos las olimpiadas. Ellos se iban a la guerra. Entonces, en la época que salían a las guerras, se fueron a la guerra los otros, y el rey David se quedó ahí, pues ya, dijo, ¿qué hago? Salió al balcón
y desde el balcón empezó a divisar ahí que se estaba bañando una mujer. Ahora, no creo que estuviera tan cerquita, ¿no? Pero pues digo, no la veían los demás, pero él, como estaba en lo alto en su balcón, pues alcanza a ver a Betsabé bañándose. Y como buen lujurioso dijo, quiero. Y entonces la manda a traer. Y pues era mujer casada, tenía un esposo que se llamaba Urías. Y era uno de los guerreros más fieles de David. De hecho, hay una lista que aparece que le llamamos los valientes de David. Eran 30 hombres así, pero increíbles. Y las cosas que hicieron estos hombres fueron bárbaras. Así como David mató a Goliat, estos otros hicieron cosas increíbles. Algo hemos mencionado de eso. Pero llama a Betsabé y pues de ahí dijo, pues oye, fíjate que, y pues vente para acá. ¿Cómo la convenció? Si la forzó, no nos da el detalle específico en la escritura. Lo que sí sabemos es que al rato, fíjate que me salió positiva la prueba de embarazo y quedó embarazada. Y tuvo un hijo, pero eso ya lo sabemos después. Pero como quedó embarazada, David se quedó, ¿y ahora qué hago? Y entonces se le vino la brillante idea, y manda a traer a Urías. Sí, lo puse joven para que, para que nos dé lástima lo que le pasó al pobre de Urías. Y llega Urías y entonces así pues era fiel amigo de David, compañero de guerra. Y David, no, pues mira, ven. Y se pusieron a tomar, ha de haber querido emborracharlo para que el otro perdiera ahí el conocimiento. Ve y quédate con tu esposa, pasa la noche. Y no quiso, porque dijo, no, ¿cómo? O sea, quedó ahí afuera, porque dijo, ¿cómo? Los otros están peleando en el campo de batalla y yo voy a dormir calientito. No, hombre. Lo que quería David es que, salió embarazada, pero pues es de Urías. Pero no, como no se acostó con ella, entonces dijo, entonces le vino la brillante idea, me lo ponen al frente de batalla, ahí donde está lo más recio, le manda a decir a su general, ahí me lo pones. Y el otro era su achichincle, o sea, su cómplice, y dijo, sí, claro. Y entonces se metieron en la batalla y mataron a un chorro de ellos, y entre ellos a Urías. Porque David quería que quedara viuda Betsabé, y lo logró. Y entonces se enojó David, ¿cómo perdieron tantos hombres en la batalla? Pero se murió Urías. No, entonces está bien. La guerra así es, ni modo. Y así como que le echó la culpa a los moabitas, contra los que estaban peleando. Ellos fueron los que los mataron. Pero en sí, el que lo deseaba muerto era David. Y entonces, pues regresa y, pues Betsabé, vente. Le dejó que pasara por su luto y ya la recibió como esposa. Y entonces cuando nace el niño, pues así como que, pues no hay problema. Pero en esos, aunque él lo había hecho en lo oculto, el profeta Natán sabía lo que él había hecho. Y nos dice, por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Y le cuenta esta historia, y la vamos a leer acá, ¿ok? Entonces, simplemente esta es una historia. David no sabe que Natán está enterado de lo que él hizo en lo secreto. Dios hizo público a Natán lo que David había hecho en lo secreto. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre,
la mató y la preparó para su invitado. No, entonces David se puso furioso, porque David pensaba que era una historia de veras, que esto había sucedido de veras. Y él era el rey, pues tenía que administrar justicia. Dice, tan cierto como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre a 4 ovejas por la que robó y por no haber tenido compasión. Y nos dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Y ¡ting! Le cayó a David el, ¡ay! Me descubrieron. Y él pensaba que había quedado todo oculto. Ahora, después de este incidente, David escribió un salmo. No sé si cuando lee usted los salmos, de repente lee los títulos que tienen. Este salmo empieza así, el Salmo 51, es un salmo muy famoso, y empieza con este texto. No es parte del salmo, es un texto que está arriba, o sea, no es parte de lo que escribió David, esto nomás describe. Nos dice, este salmo es un salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Adulterio con Betsabé y homicidio con Urías. Y empieza el salmo. Ten misericordia de mí, oh Dios. Diga conmigo, misericordia. Misericordia. Note cómo lo primero está pidiendo David, misericordia. Debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Esta palabra que está aquí de amor inagotable, diga conmigo, amor inagotable. Amor inagotable. En hebreo, el idioma original de este texto, es una sola palabra. Y es el tipo de cosas que todos los idiomas tienen cosas así que no se pueden explicar con una sola palabra a veces en otros idiomas porque no existe el término. Por ejemplo, en términos del inglés y del español, me frustra porque hay muchas palabras en español que no las tenemos. De acuerdo a la Real Academia Española, el español tiene como 130,000 palabras oficiales. El inglés tiene más de 1,000,000, de las cuales ya muchas quedaron en desuso y entonces comúnmente hay como 220, 240,000, ahí varían los números. Dicho de otra manera, el inglés tiene muchas palabras que no tenemos nosotros en español. Sin meterme en todos los detalles de eso, hay una que me enerva, se llama, es roadkill. Es una sola palabra. Roadkill es cuando un animal está atropellado sobre la carretera y está ahí tirado. Eso es roadkill. ¿Se lo puede imaginar? Puede ser un venado, puede ser un perro, puede ser el que sea. ¿Okay? Un gato, un pájaro. Eso es roadkill. Le pegó un carro y ahí se quedó en la carretera. No tenemos una sola palabra en español. Entonces podemos decir un animal muerto atropellado. Porque no es que tiene que estar muerto, porque no es nada más animal atropellado. Tiene que ser un animal muerto atropellado. Eso es roadkill. El término aquí, amor inagotable, es lo mismo, pero curioso, ni en inglés ni en español está el equivalente. Es algo a lo cual Dios está absolutamente comprometido y no puede sobrepasar. No es solamente inagotable, es incansable, es incambiable, es un amor que no va a dejar de ser porque Dios lo prometió y así es. Entonces dice David en su gran pecado, ten misericordia de mí, primera palabra clave. Segunda, debido a tu amor inagotable, a ese amor que no te deja estar en paz. David entendió esto, pero lo primero que tuvo que entender es que él era culpable.
Vamos a leer el pasaje otra vez, completo, y luego regresamos. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen, contra ti y solo contra ti he pecado. Note que no dice contra Urías ni contra ti, contra Dios. He hecho lo que es malo ante tus ojos. No vamos a leer todo el Salmo, pero sí le recomiendo que lo lea. Es muy así como... Pero lo que sí podemos ver es esto, y esto es lo clave de esta historia. David salió de su autoengaño. Él estaba engañado de porque la gente no lo sabía, todo estaba bien. Yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiera. Y llega Natán y tú. Y en ese momento, cuando Natán le saca la verdad, David sale de su engaño. Y entonces ya puede pasar al siguiente paso. Y David inicia su conversación con Dios basándose en su misericordia. O sea, habiendo reconocido, estoy mal, necesito ayuda, porque no lo había reconocido antes. Ahora sí. Y dice, necesito misericordia y necesito apoyarme en el amor inagotable de Dios. Pero en base a esa misericordia entra. ¿Qué hacemos nosotros cuando somos culpables de algo? Nos escondemos. Nos autoengañamos. Y David sale de su autoengaño y dice, ya, ¿para qué me hago guaje? ¿Para qué me engaño? Y se pone a cuentas con Dios porque sabe que Dios tiene esto por su amor, va a buscarnos y no nos deja. ¿Ok? Y entonces, cuando sale David de esta experiencia con Dios, David aprende a odiar su pecado, no a sí mismo. Lo voy a volver a decir otra vez. David aprende a odiar su pecado, no a sí mismo. Típicamente nosotros cuando cuando ya nos agarraron con las manos en la masa, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Y nos aprendemos como que a odiar a nosotros mismos. ¿Qué hizo David? Aprendió a odiar su pecado. Eso es lo que nos refleja este salmo que él escribió. Y esa es la lección que nos da la cuarta mujer del linaje de Jesús. ¿Quién es la quinta? Nos dice el verso 16, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. La quinta mujer que está en el linaje de Jesús es María. Y va a decir, pero si María no hizo nada malo, eso lo sabemos usted y yo. En aquel entonces, ¿sabe cómo la consideraban? O adulteró, porque tuvo relaciones con otro, o se tragó la torta, se adelantó con José, una de dos. Pero nada de que por el Espíritu Santo, ¿no? La gente no sabía ni creía eso. Entonces, cuando ella salió embarazada, pues era culpable. Y presenta a Mateo y dice, este es el linaje, esta es la historia de origen de Jesús. Qué bueno que ya llegó. Y regresamos al verso original, ¿no? Así fue como la historia. Y nosotros estamos acostumbrados que la Navidad empieza en el verso 18, como el primero que leímos hace rato. Pero ahí no empieza la Navidad. ¿Sabe dónde empieza la Navidad? Sabiendo que el linaje de Jesús es esto. La llegada de Jesús es una muestra de misericordia y del amor inagotable de Dios por nosotros. ¿Cómo podemos acercarnos a la Navidad?
saliendo de nuestro autoengaño, apelando a la misericordia y al amor inagotable de Dios. O sea, cuando nosotros vemos a María llegando con Jesús, ese es el amor de Dios. No es una fiesta, no es nuestra oportunidad de decir, ahora sí, ya Dios, hiciste lo que habías prometido, lo que tu naturaleza te compele a hacer. Y entonces por eso podemos concluir nuestra cuarta semana del Adviento pensando en el amor. Vamos a terminar, le voy a invitar que se ponga de pie conmigo. Ahí le va la pregunta. ¿Está usted listo o lista para salir de su autoengaño? En esta Navidad será diferente a los demás, donde por fin llegaremos a cuentas con Dios y vamos a empezar una conversación y decir, sí, Señor, así soy yo. Soy como David. Yo soy como tachaban a Jesús. Yo necesito aprender más. Y de nuevo, el objetivo de todo esto no es que usted aprenda a odiarse y que se esté flagelando con pensamientos acusadores. Es que nosotros lleguemos a decir, la Navidad se trata de la manifestación del amor inagotable de Dios. Llegó en la persona de Jesús. Cierra sus ojos conmigo. Padre, te damos las gracias que ha llegado la promesa que tanto esperábamos, la manifestación de tu amor inagotable. Señor, yo te pido por cada uno de nosotros que nos pongas a nuestros Natanes a nuestro alrededor, que nos ayuden a salir de nuestro autoengaño, que nos ayuden a darnos cuenta que tú ya hiciste la obra, que no nos vamos a justificar nosotros mismos y que no tiene sentido que nos ocultemos. En esta época navideña, este año en particular, en este 2025 te pedimos, Señor, que nos ayudes a entrar en conversación contigo y así como lo hizo David, presentarnos delante de ti. Señor, cada una de estas mujeres que mancharon el linaje de Jesús de una manera u otra, Señor, tú las recibiste porque no hay excepción. Señor, a todos nos puedes recibir. No hay pecado tan grande que tú no puedas perdonar y no hay pecado tan chico que tú no puedas reconocer como pecado. Cada uno de nosotros, Señor, queremos salir de nuestro engaño. En el nombre de Jesús. 1, 2, 3. Intro, 2, 3.